Amigas, amigos de Cinéfilos en Apuros, ¿cómo están? Yo soy Eliel Leonardo. Hablemos de Sujo, esta película que ha dado mucho de qué hablar en el plano internacional y que bueno que ya va a dar de qué hablar en el plano nacional con su exhibición en salas. Dirigida por Astrid Rondero, Fernanda Valadez, una dupla que ya nos había dado pues muestra de lo que es su trabajo y cómo abordan el cine con temáticas que nos competen, que nos interesan y nos deberían de interesar más. Lo hicieron con Sin Señas Particulares, ya lo hacen con la historia de este chico, con Sujo, un huérfano del narco, un huérfano de la violencia que impera en este país, en entidades fuera de la capital, pero que también intenta él reinventar su vida fuera de ese territorio, viniendo a la Ciudad de México. ¿Cómo desmenuzar, cómo leer la película de este muchacho de Sujo? Pues vamos por partes. Yo quiero iniciar con preguntas, que eso es lo que nos arrojan las películas, y qué mejor aún cuando a veces no nos las resuelven ni nos las responden. Eso se agradece mucho para nosotros los espectadores. ¿Por qué? Porque, bueno, sí, hay un cine industrial comercial que le gusta estarnos explicando todo cada 5 minutos, y está bien, como para comerse las palomitas está bien. Pero el cine también tiene ese lado benévolo de ofrecernos dudas, cuestionamientos y de enviarnos a casa con ellas, porque eso nos compete también como sociedad. Y aquí yo parto de algunas, y es, ¿qué mira? ¿Qué mira un niño y un chico como Sujo? ¿Qué y cómo ve las cosas? ¿Qué mundo y qué personas observa? Y me pregunto esto porque la cámara precisamente nos está mostrando en la infancia, en la juventud de Sujo, cómo él está mirando cosas, está mirando también a las personas, cómo está mirando su entorno, cómo mira el mundo, cómo mira la vida misma. Si nos concentramos en la parte de la infancia, que es la introducción, la primera parte de la película, verán cómo Sujo en interiores observa desde la oscuridad, observa con miedo, observa con mucho temor cuando se aparece una persona que lo está buscando, observa cómo su tía corre al papá, observa cómo el papá, observa desde el auto cómo el papá se aleja para poder dialogar con una persona. Lo estamos viendo constantemente en esos interiores. Pero vamos a ver un exterior muy poderoso. Y vamos a ver cómo Suho nos ofrece una mirada preciosa, enternecedora y conmovedora que nos va a acompañar el resto de la película. Y nos va a acompañar que va a tener una profunda, emotiva, dura conexión con el final poético que nos brindan Astrid Rondero y Fernanda Valadez. Vamos a ver cómo Sujo nos regala esa mirada cuando su padre lo lleva a la escuela. Va a doler, créanme que, pero es una mirada que se nos queda impregnada y que nos va a acompañar, les digo, cuando veamos a Sujo que también observa una capilla decepcionándose de un familiar, cómo Sujo observa un salón de clases, cómo observa a la Universidad Nacional Autónoma de México. Entonces por eso estamos preguntándonos cómo mira, qué mira. Y además la cámara tiene un gran acierto, que no se concentra ni en close-ups ni en extreme close-ups. Pudo haber sido un recurso muy fácil, muy sencillo, y abusar de eso. Sin embargo, también vemos muchos planos abiertos porque nos muestran a la personita cuando es un niño y a la persona ya cuando es un joven de que está observando a ese mundo que constantemente está siendo una adversidad para él, pero al mismo tiempo una posibilidad de reinvención. Una reinvención para un huérfano del narco. ¿Merece el derecho a reinventarse? Eso ustedes ya me lo dirán. Yo digo que sí, y por supuesto que sí. Pero para llegar a estos cuestionamientos estamos partiendo de otros, y eso es con lo que miran los ojos de Sujo. ¿Qué mira? ¿Cómo lo ve? Y esto les digo, nos lleva todavía a una pregunta más contundente. Y esa pregunta la tenemos que formular nosotros como público, como sociedad. Y tiene que ver con las miradas. Y es, ¿cómo vemos nosotros a los huérfanos del narco? ¿Cómo vemos nosotros a esos chicos, a esos niños que son víctimas de la violencia y del crimen organizado en nuestro país? ¿Cómo vemos nosotros a los sujos? Y esa pregunta está conectada a nuestro rol de espectadores que sentados en una butaca lo estamos observando en una ficción, en una película. Pero, ¿qué pasaría en la vida real? ¿Qué pasa con lo que vemos en las noticias? ¿Cómo observamos nosotros? ¿Observamos de la misma manera que Sujo? ¿Cómo observa él? ¿Cómo observamos nosotros? Esas son las preguntas pertinentes que nos arroja la película. Y vale la pena, les digo, llegar a esas conclusiones de esas interrogantes desde la mirada de Sujo. Y las preguntas siguen, ¿no? Las preguntas siguen.
Vamos a ver cómo Sujo pisa Ciudad Universitaria, pisa la Universidad Nacional Autónoma de México, y entonces nos empezamos a preguntar, ¿para quién es la educación en este país? ¿Quién tiene derecho a ella y quién no? Vale la pena preguntarnos, y no vale la pena, tenemos que hacerlo. Eso es a lo que nos lleva también el camino y el tránsito de Sujo. Esto en el marco de preguntarnos también, algo que ya les decía anteriormente, estos chicos, estos huérfanos, estos hijos del crimen organizado que no tienen la culpa de nada, muchos de ellos no tienen la culpa de nada, son víctimas también, tienen derecho a reinventarse, merecen una oportunidad de reinventarse, de conocer otra vida a la que les ha tocado. Por supuesto que sí, esa es la respuesta que yo les doy. Pero aterricémoslo y veámoslo desde cómo está asomándolo el propio Sujo. En este caso, tocando a la puerta de la educación en la Universidad Nacional Autónoma de México. ¿Sería lo mismo tocando la puerta en una universidad particular? ¿Sería lo mismo si no le toca una persona, un ser humano como el que vemos en la película interpretado por la profesora, la docente, escritora Sandra Lorenzano? ¿Sería lo mismo? ¿Qué pasaría si no le hubiera tocado en la vida o si no le toca a un muchacho en la vida a alguien como Sandra Lorenzano? Preguntémonos todo eso. Entonces, eso agradezcamos también de Sujo, que constantemente nos permite estar sacando conclusiones. Conclusiones a través de preguntas. Van a ver en dos escenas, porque si acaso son dos, cómo se asoma la lucha libre en la vida de Sujo. Una siendo niño, otra siendo adolescente. Siendo niño lo vamos a ver con un muñequito de plástico como el que tuvimos muchos en nuestras infancias, y siendo ya un joven con una máscara del Dr. Wagner, del Dr. Wagner Jr. Son dos escenas. Es casi imperceptible, casi intrascendente que se asome la lucha libre en Sujo, pero es muy valioso. Por dos razones. Uno, porque la lucha libre en nuestro país ha sido un deporte menospreciado, muy vilipendiado, muy maltratado por los propios medios deportivos, ya no digan por el público, sino por los propios medios deportivos, que no viven solamente más que para un solo deporte, que es el fútbol. La lucha libre siempre la han castigado, bueno, no siempre, recientemente la han castigado tratándola como un mero show en el cual no se hace deporte y que no sirve para nada. Y es una lástima que piensen y actúen así, porque al interior de la República, sobre todo en estados del norte, la lucha libre sigue siendo muy querida y sigue siendo muy respetada, sea un deporte show o no sea un deporte show. Y esos luchadores, sobre todo los enmascarados, significan mucho para las infancias. Para los niños son héroes de carne y hueso, también la representación de la fantasía, y son igualmente un estímulo para salir adelante. Aunque parezca que no, sí lo son, ¿no? Muchos chicos han encontrado en los luchadores ese aliciente para abandonar sus territorios, sus terruños, ponerse a entrenar y transitar. Historias de luchadores hay varias, créanme que hay varias. Entonces, que se asome la lucha libre como ese deporte que conecta con las infancias, en este caso con las infancias de niños como Sujo, tiene un mérito. Por así haya aparecido en dos escenas y por muy poco que se haya asomado en la película, nos está diciendo bastante más de lo que creemos. Por último, si tuviéramos que conectar esta película con alguna otra, tendría que ser con Perro Callejero, de Gilberto Gascón, de 1980. Diferentes contextos, diferentes épocas, diferentes situaciones, pero vemos a dos muchachos que lidian contra la adversidad de sus destinos. En este caso, los dos llegan a coincidir en la Ciudad de México. Perro, interpretado por Valentín Trujillo, y ahora Sujo, bueno, están ahí. Sí, con un pasado y con una etiqueta que también les ha impuesto la sociedad independientemente de su accionar en la vida, pero con un pasado que quieren dejar atrás. Ellos también buscan redimirse, buscan reinventarse, tocan a la puerta de las oportunidades, luchan contra eso, y ahí están, lidiando, manteniéndose de pie. Detrás de ellos también hay alguien que cree que confía en ellos. Perro lo tuvo en El Padre Maromas, interpretado en la película por Eric del Castillo. Hay alguien que confía en ti, y con uno que confía en ti, el mundo se transforma. Y en esta película lo vamos a ver representado en la figura, les digo, del escritor y la docente Sandra Lorenzano. Vamos a ver que esos jóvenes, esas personas que intentan cambiar su pasado, que cargan encima de sus hombros con etiquetas que nosotros como sociedad no solamente les ponemos, sino que les estamos recordando tarde o temprano,
hay gente que dice, no es necesario mirar a eso. Podemos ver al individuo que sí se quiere transformar y nada nos cuesta echar una mano para que eso suceda. Entonces, de alguna u otra manera, estas historias de muchachos urbanos tratando de reinventarse en una sociedad adversa, la vemos entre Sujo y Perro Callejero. Yo creo que es uno de los mejores finales que hemos visto en el cine mexicano en el último año, porque no solamente es un final redondo, sino también es un final poético, con un caballo que podemos interpretar, sí, como símbolo rural, pero también como una vía de escape de ese panorama y de ese ambiente rural. Pero no solamente eso, ¿no? Sino también es la representación de lo que se mira y cómo se mira. Es lo que les decía. ¿Qué se mira y cómo se mira? Y lo vamos a ver desde dos infancias, desde dos conexiones muy profundas, muy inocentes, como lo son la de Sujo y la del personaje que mira al caballo. Hay una conexión muy fuerte. Les digo, y esa conexión, esa poética nos lleva a preguntarnos qué se mira, cómo se mira. Y eso que se mira y cómo se mira también está con el rol de estas infancias en el territorio que les tocó vivir o que les tocó nacer y qué destino hay para ellos. Y les digo, es un final redondo, pero también que nos empuja a seguirnos cuestionando muchas cosas.